Hola mis estimados campistas, espero que tenga un buena mañana, tardes o noches. Hoy quiero contar una historia que encontré en el medio del bosque, pero antes de empezar, no soy dueño de los animes y las historias, mencionas todo a su respectivo autor, solo soy dueño de la edición y el video. Espero que los disfruten. Capítulo 43. Expectativas. Ochako se sentía asquerosa. Sentía náuseas y ni siquiera era por su don. No, era porque era una persona terrible y sentía que les mentía a todos a su alrededor. No lo intentaba. No era que estuviera colaborando con los villanos ni nada, pero, bueno, debió haber hecho algo para engañar a Olmig, y hacerle creer que realmente era digna de ser su sucesora, o no le habría ofrecido su don. El movimiento del tren debería haber sido tranquilizador. Shinso dormía a su lado, desplomado en su asiento mientras se dirigían a la agencia de Gunead, pero Ochako no podía dejar de pensar que él sería mucho mejor poseedor del One for All que ella. Cualquiera de su clase habría sido una mejor opción, porque al menos tenía motivaciones heroicas. Había decidido convertirse en heroína para ganar dinero, por Dios. Sus razones para convertirse en heroína eran inherentemente egoístas y, por alguna razón, había sido una idiota y pensó que podría salirse con la suya. Olmig, sin embargo, merecía un sucesor que fuera realmente heroico, y no solo una pobre chica que quería ser rica. Por muy halagada que estuviera por la oferta, Ochako sabía que no merecía ser el símbolo de la paz. Y ese era el quid de la cuestión por el que se sentía tan mal ahora mismo. Olmig no había intentado presionarla, lo sabía, pero él era el héroe número uno. Lo había admirado toda su vida y allí estaba, ofreciéndole la oferta de su vida, una oferta que cualquiera, y su perro, estaría encantado de recibir. Una oferta que ella habría estado encantada de recibir si tan solo hubiera dejado de sentirse como una impostora. Recibir el uno para todos era una oportunidad única en la vida, y cualquiera se consideraría afortunado de recibir un don con un poder inimaginable, especialmente del, objetivamente, mejor héroe de la historia. ¿Cómo se suponía que iba a rechazarlo? No quería parecer desagradecida o presuntuosa, como si no necesitara el poder de Olmig. Y él era el héroe número uno, así que no podía decirle que se había equivocado al elegirla porque él era el símbolo de la paz y ella solo era una estudiante de primer año de héroe sin tener ni idea de lo que hacía. Olmig no cometía errores, y aunque los hubiera cometido, ella no se había ganado el derecho a reprenderlo. Olmig podría haberlo expresado como una pregunta, pero al mismo tiempo, parecía una oferta que no podía rechazar. Ochako no sabía cómo decir que no, así que no lo había hecho. Recordaba vagamente haber tartamudeado una respuesta apropiadamente educada, pero todo había sucedido demasiado rápido y lo único que podía hacer era recurrir a la cortesía para intentar ocultar el pánico que sentía por dentro. Una cosa llevó a la otra, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Olmig le había dado un mechón de su cabello para comer, lo cual, curiosamente, fue una de las partes menos raras de toda la experiencia, y entonces terminó. Tenía el don de Olmig. Ochako había pasado cada día intentando mantenerse a flote. Había sentido ese poder desconocido brotar de su interior varias veces, pero lo había reprimido presa del pánico cada vez. No merecía el uno para todos. Nunca debería haberlo aceptado, pero no sabía qué más hacer y ahora era demasiado tarde para retractarse. Anoche, se despertó en medio de un ataque de pánico y le escribió a medias un correo electrónico a Olmig, intentando convencerlo de que recuperara el don antes de darse cuenta de que ni siquiera sabía si era posible, y que incluso si lo fuera, probablemente no debería estar hablando del uno para todos por correo electrónico. No sabía qué hacer, así que, en cambio, Ochako hizo lo único que podía hacer e intentó ignorarlo todo. Se fue a sus prácticas y trató de olvidarse del símbolo de la paz, pensando que quizás si lo posponía lo suficiente, dejaría de sentirse como una mentirosa y una impostora. Aún no había funcionado, pero bueno, Olmig la había elegido porque se negaba a rendirse, así que siempre había esperanza para el mañana, ¿no? El tren empezó a disminuir la velocidad y Ochako sacudió a Shinso para despertarlo. Oye, Shindy, es nuestra parada. ¿Eh? Shinso parpadeó lentamente y se incorporó con ojos legañosos. Ah, ¿ya llegamos? No del todo, dijo Ochako riendo. Todavía tenemos que caminar hasta la agencia. Genial. Shinso se estiró y se levantó, agarrando su mochila mientras el tren se detenía. Bueno, vámonos. Ochako agarró su bolsa de lona y volvió a empujar a One for All hacia abajo mientras intentaba levantar la cabeza de nuevo. ¿Sí? Seamos héroes. El Gesot había dicho que, como operaba principalmente de noche, no tenía sentido que Shouto apareciera hasta la noche.
Sin embargo, en lugar de decírselo a su padre, Shouto hizo las maletas como siempre, salió de casa en cuanto pudo y se puso un gorro para ir al callejón de los asesinatos de Epur. Bueno, quizá no fuera justo llamarlo su callejón de los asesinatos, considerando que probablemente Shigaraki había cometido los asesinatos, pero tenía su encanto y Epur no lo había arañado cuando le contó el chiste, así que probablemente a ella también le pareció gracioso. Su padre probablemente se pondría furioso al saber que pasaba la mayoría de las tardes en un callejón mugriento, haciéndole bromas a un gato furioso, sobre todo porque algunos de esos días también incluían la compañía de un tipo que literalmente había intentado matar a Olmigos. Pero de todas las maneras en que podía rebelarse contra su viejo, Shouto pensaba que esta era probablemente una de las más suaves, y que era culpa del propio cabrón por haberlo echado. Además, así al menos alguien podría sacarle provecho a su don de fuego. Hola, chica. Shouto sonrió mientras se agachaba y Epur le dio un golpecito en la mano. Te traje algo de comer hoy. ¿Quieres? Epur le gritó como si la respuesta fuera obvia, lo que hizo reír a Shouto. Sinceramente, parte de la razón por la que había elegido a Egesot entre todas sus ofertas era porque su ruta de patrulla pasaba bastante cerca de allí, lo que significaba que si tenía tiempo libre, podía pasarse por allí y, si no, ya conocía muchas de las calles y atajos, así que no sería tan angustioso como ir a un lugar completamente nuevo. La otra razón principal, por supuesto, era que Egesot era el héroe número 5, lo que significaba que Endeavor no podría presionarlo para que cancelara su oferta solo para que Shouto se viera obligado a hacer prácticas con él. Era una situación en la que todos salían ganando. Abrió una de las latas de comida para gatos que guardaba en su bolso y sonrió cuando Epur le dejó acariciarla mientras comía. En realidad, mejor dicho, ella le obligaba a acariciarla, considerando que cada vez que le traía comida, no paraba de gritarle hasta que lo hacía, pero a Shouto no le importaba. Sinceramente, era más contacto físico que en casa, así que no le importaba si era quisquillosa, y le gustaba pensar que era una señal de que confiaba en él, ya que había leído que a algunos animales no les gustaba que otros se acercaran mientras comían por miedo a que les robaran la comida. Shouto probablemente había buscado demasiado en Google sobre gatos desde la primera vez que llegó, lo que habría generado un historial de búsqueda muy interesante si no lo hubiera borrado, pero sentía que al menos sabía un poco más que antes. Al menos sabía que Epur probablemente no lo mataría, así que eso era bueno, y sabía lo suficiente como para no matarla accidentalmente, lo cual era aún mejor. Cuando terminó de comer, Epur pasó unos minutos amasándole la pierna antes de subirse de un salto a su hombro y empezar a lamerle la nuca, el único lugar donde su pelo no estaba completamente cubierto por su gorro. No entendía muy bien por qué siempre hacía eso cuando él venía, pero se enfadaba si la interrumpía, y a él no le importaba, así que la dejó hacer lo suyo. Finalmente, volvió a subirse a su regazo y ronroneó mientras él la acariciaba hasta que el sol se puso y llegó la hora de ir a la agencia de Egesot. Izuku estaba bastante seguro de que él y Mei eran los únicos dos estudiantes, incluyendo a todo el curso de héroes, que tenían que tomar un avión para llegar a sus prácticas. Mei se pasó todo el vuelo divagando sobre el funcionamiento del avión y cómo se podía mejorar toda la tecnología a bordo, para fastidio de los auxiliares de vuelo, pero Izuku se limitó a asentir, tomando notas de cualquier peculiaridad interesante que encontraba por el camino para mantener la mente y el análisis despejados. Ninguno de los dos sabía qué esperar de Island, pero si el fanatismo de Mei era una señal, estaban a punto de pasar por un mal momento y él quería estar lo más preparado posible. El vuelo no se hizo largo, pero el sol ya casi se ponía cuando aterrizaron. Mei rebosaba energía mientras sacaba a Izuku del avión, sin apenas acordarse de agarrar su equipaje de mano, mientras Izuku reía. No olvides que también tenemos equipaje facturado, Mei-chan. Guay, nunca podría olvidarlo. Mei desestimó sus preocupaciones con un gesto. Ahí están mis bebés. Es una pena que no permitan tantas cosas en el avión. Podría haber estado haciendo un montón de bebés geniales para enseñárselos a todos los inventores con cerebros grandes esta semana. Estoy bastante seguro de que por eso no los permiten, señaló Izuku. Tienes la costumbre de hacer explotar cosas cuando haces bebés, Mei-chan. Ignoró las miradas extrañadas que recibieron al recoger su equipaje y no pudo evitar sentir orgullo al recoger la maleta de Mei de la cinta transportadora, trastabillándose apenas un poco. Claro, Mei se la quitó de las manos enseguida y la bajó al suelo sin problema, pero meses atrás no habría podido levantarla. Se estaba volviendo más fuerte. Fue solo después de recoger sus maletas que Izuku se dio cuenta de repente de que no sabía quién las recogía. Mei-chan.
¿Te dijo Powerloader a quien buscábamos? No. Mei sonrió y señaló a alguien que estaba un poco más allá. Pero creo que el letrero es un buen sustituto, ¿no crees? Izuku miró hacia donde señalaba y sonrió emocionado al ver los nombres de Midoriya y Yatsume escritos en grandes letras mayúsculas. La chica que sostenía el cartel era solo unos años mayor que ellos, pero por su postura, sin duda conocía el lugar. Mei no tardó en agarrar la mano de Izuku y arrastrarlo hacia ella. Vamos, Izuku. Gimió Mei. Cuanto antes salgamos de este aeropuerto, antes podremos empezar a tener hijos. Para su sorpresa, la chica que los recogía ni siquiera se sonrojó ante el fuerte arrebato de Mei, simplemente se rió. Oh, tú debes ser a quien busco. El tío Mig mencionó que ustedes dos eran bastante enérgicos. Ahora, ¿quién de ustedes es Atsume y cuál es Midoriya? Soy Midoriya. ¿Y ella es Atsume?, presentó Izuku, sujetando con fuerza la mano de Mei para evitar que saltara hacia su vehículo, lo cual era una posibilidad real considerando cómo sus ojos se centraban en cada posible pieza tecnológica que llevaba la chica, desde sus gafas hasta sus pendientes. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer prácticas aquí. Estamos muy emocionados de ver todo lo que ofrece la isla y... ¿Son aretes rastreadores?, interrumpió Mei. Tienen microchips, pero solo rastrean o hacen algo más y. La chica se rió. No son rastreadores, son un prototipo en el que estoy trabajando para apoyo civil. Espero que sirvan como señal de alerta temprana de ataques de pánico, si logro ajustarlos a la perfección, y tal vez incluso ayuden a contrarrestarlos, pero quizás puedas ayudarme con eso. Los ojos de Mei se abrieron de par en par e Izuku la sintió vibrar a su lado. Lo tomaré como un desafío. Vamos, Izuku. Estamos quemando la luz del día. ¿Trabajas en un laboratorio, Mei? No necesitas luz natural. Izuku negó con la cabeza mientras Mei tiraba de él, y su coche los seguía. Y además, ni siquiera sabes dónde está el coche. Ni siquiera le preguntamos el nombre a nuestra conductora. Oh, lo siento, creo que olvidé presentarme. La chica sonrió amablemente y se adelantó para poder detenerse frente a ellos, extendiendo la mano para un apretón de manos. Soy Melissa Shield. Bienvenidos a Island. Capítulo 44. Relatividad. Las prácticas con Gunead fueron todo lo que esperaba. A Ochako le dolía todo el cuerpo, pero había logrado lanzar a Shinso con la misma frecuencia con la que él la había lanzado a ella, e incluso había logrado defenderse de algunos de los otros internos. El único inconveniente era que el One for All había estado mucho más activo ahora que estaba en combate, por alguna razón, pero estaba volviéndose bastante hábil controlándolo, así que no era un problema. En general, estaba satisfecha, agotada y lista para dormir. Después de ducharse, se secó el pelo y fue a la cocina compartida a prepararse una taza de té. Estaba tan cansada que ni siquiera se dio cuenta de que Shinso estaba sentado a la mesa hasta que él le dijo: bueno, has tenido todo el día libre. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ochako levantó la vista y sonrió. Ah, supongo que solo estoy cansada. Shinso levantó una ceja. Soy el rey del insomnio, sé que eso es una tontería. Ochako suspiró. Supongo que me siento insegura. O sea, ¿es que, me vas a juzgar si digo algo malo? Solo si eso te convierte en un villano, dijo Shinso con seriedad. En ese caso, no dudaré en entregarte a la policía, o peor aún, a Izuku y Mei. Ochako rió cansadamente y se desplomó en la silla junto a él. Eso no me convierte en un villano, solo en una mala persona, estoy bastante seguro. ¿De acuerdo? Shinso la miró con extrañeza. No debería grabar esto para la posteridad, ¿verdad? Un rollo de canela que confiesa ser un asesino sin duda sería un titular viral. Ochako lo empujó y él se rió. Está bien, pero en serio, no te voy a juzgar. ¿Qué tienes en mente? Ochako cerró los ojos con fuerza y soltó la palabra tan rápido como pudo para terminar con esto. Solo me convertí en una heroína por el dinero. Cuando Shinso no respondió tras un largo rato, Ochako abrió los ojos lentamente, solo para verlo mirándola fijamente, con aspecto neutral. De todas las veces que tuvo que decidir confundirla. Estaba tan enfadada que casi perdió el control de One for All, pero logró controlarlo en el último minuto. Y bien. Resopló. ¿No vas a decir nada? Mi principal motivación es el rencor, Uraraka. Shinso puso los ojos en blanco. Soy literalmente la peor persona del mundo para juzgar tus heroicas motivaciones. Espera, ¿qué? Ochako lo miró conmocionada. Tu motivación es el rencor. Shinso se encogió de hombros. Más o menos. Bueno, eso y la mezquindad. Se recostó. ¿En serio?
Sí, dijo. Resulta que, después de que me dijeran tantas veces que sería un villano, quería demostrarles a todos que estaban equivocados. Oh, asintió Ochako. Supongo que tiene sentido. O sea, sigue siendo mejor que solo querer ser rico. Discutible, dijo Shinzo con una sonrisa. Pero si te sientes inseguro, deberías hablar con Mei-chan. Es inventora porque está loca, obviamente, pero también planea tener una empresa y hacerse millonaria. No sé, parece que a ella le funciona, así que ¿por qué no a ti? Sí, me parece buena idea. Ochako tomó un sorbo de té y sintió que el uno para todos brotaba en su interior por una fracción de segundo antes de volver a beberlo instintivamente. Hablaré con ella cuando volvamos. Izuku sonrió al ver las reacciones de Mei mientras Melissa les daba un paseo por la isla. No creía que sus ojos se quedaran quietos, observando cada detalle que encontraba mientras ambos se obsesionaban y hacían preguntas sobre todo. Había muchísimas rarezas y tecnología aún más genial expuesta por todas partes, y para cuando llegaron al edificio donde trabajaba el padre de Melissa, Mei ya había llenado medio cuaderno solo con ideas para inventos. Fue genial. La seguridad en Island era especialmente impresionante. Para llegar a la oficina del Dr. Shield, tuvieron que pasar por 2 niveles de seguridad en el edificio, y luego había una cerradura biométrica y una tarjeta de acceso para acceder a su laboratorio privado. Estaba inmerso en un proyecto, pero levantó la vista al oírlos entrar. ¡Ay, Melissa, justo a tiempo! Sonrió el Dr. Shield. Y estos deben ser los gremlins de Powerloader de los que tanto he oído hablar. ¿Todas las cosas buenas? Comenzó Izuku, pero Mei lo interrumpió. No me importa, son reguladores de temperatura. Tenía los ojos muy abiertos mientras corría hacia el dispositivo en el que él había estado trabajando. Espera, ¿solo estás usando vapor de agua? Veo que ninguna de las historias sobre tu afán por inventar era exagerada. El Dr. Shield rió. Y sí. A veces las mejores soluciones son en realidad las más sencillas. Simplemente es nuestro trabajo hacerlas utilizables y prácticas. Mei observó el dispositivo desde todos los ángulos, e Izuku pudo ver su don trabajando a destajo mientras lo observaba todo antes de pedirle permiso al doctor. Cuando él asintió, tomó el dispositivo y empezó a manipularlo. Quizás quieras mover el condensador. Está demasiado lejos del tanque de agua para que sea efectivo. El Dr. Shield sonrió. Buen trabajo. ¿Apruebas? Mei ni siquiera levantó la vista mientras seguía jugando con el dispositivo. Pase. Es una prueba que papá les hace a los recién llegados, explicó Melissa. Que manipulen un invento viejo y vean si pueden señalar qué tiene de malo. ¿Un viejo invento? Mei volvió a poner el aparato sobre la mesa. Eso significa que hay versiones nuevas y mejoradas de este bicho. ¿Dónde están? ¿Puedo verlas? Están por todas partes. El Dr. Shield señaló con un gesto amplio a toda la sala. Diseñé todo el sistema de climatización de este edificio y de la mayoría de los demás de esta isla. Nunca des luz verde a un invento que no estés dispuesto a usar, ¿verdad? Bien. Sonrió Mei. ¿Y bien? ¿Cuál es el plan? Qué ganas de empezar a ser bebés con todos estos juguetes tan divertidos. ¿Vamos a construir robots? ¿A conectarnos? ¿Qué vamos a hacer? Un poco de todo, la verdad, dijo el Dr. Shield. Se está haciendo tarde, así que esta noche les dejaremos que se familiaricen con el laboratorio donde pasarán la mayor parte del tiempo y mañana nos gustaría que cada uno elija un proyecto para trabajar esta semana. Les ayudaremos con el diseño y la resolución de problemas, y básicamente lo practicaremos todo juntos. ¿Les parece bien? Mei agarró la mano de Izuku y empezó a sacarlo de la habitación. Vamos, Izuku. Estamos perdiendo el tiempo haciendo bebés. Pero Mei-chan. Le gritó Izuku mientras los Shields reían detrás de ellos. Ni siquiera sabes a dónde vamos. Tenbya se quitó las sábanas y resistió el impulso de golpear la almohada que le había proporcionado la agencia de Manuel. Mediodía en Osu y no había visto ni rastro del asesino. No podía haberse mudado a otra ciudad, no con solo una víctima allí, así que tenía que estar cerca y Tenbya lo encontraría. Respiró hondo. Solo tenía que ser paciente. Stein era un maestro en pasar desapercibido, así que era comprensible que todavía se escondiera en las sombras. Tenía toda la semana para encontrarlo, así que solo tenía que ser paciente. Ochako se había despertado renovada y llena de energía, lista para otro día de entrenamiento y quizás incluso 1 o 2 patrullas con suerte.
Las preocupaciones e inseguridades seguían presentes, obviamente, al igual que One for All, pero logró dejarlas pasar a un segundo plano mientras se concentraba en todo lo que había venido a aprender. La mayoría de los demás internos ya estaban allí cuando ella entró a la cocina. «Buenos días». «Buenos días, Uraraka». Sonrió Shinso. «¿Cómo dormiste?» «Como si alguien me hubiera dejado inconsciente», respondió Ochako. «Fue increíble». «Bueno, me alegra que por fin estés aquí para prepararnos el desayuno», dijo una de las otras becarias riendo. «O sea, el puesto de la mujer está en la cocina, así que no sé por qué tardaste tanto». Ochako se detuvo y lo miró fijamente, al igual que los demás internos. Shinso le dirigió al chico una larga mirada de decepción antes de suspirar. «¿Te importaría repetir eso?» «Vamos, chicos, es broma». El chico puso los ojos en blanco. «Porque es la única chica. No es que espere que nos prepare el desayuno a todos, aunque no me quejaría si». «Sí, basta». Shinso dio un sorbo a su café mientras el cuerpo del chico se relajaba bajo su control. «La misoginia no es un chiste gracioso, y Uraraka tiene todo el derecho a abofetearte por eso, pero ahorrémosle el esfuerzo, ¿sí? Date una bofetada y luego despierta». Se oyó una bofetada y un coro de risas del resto de los internos que observaban cuando el chico despertó y empezó a tartamudear una disculpa. Ochako pilló a Shinso sonriendo, aunque intentó disimularlo tomando otro sorbo de café. Ella negó con la cabeza y puso los ojos en blanco, pero él simplemente sonrió más ampliamente y tomó otro sorbo de café. Todavía no podía creer que se convirtiera en héroe por despecho, pero por lo que sabía de él, tenía sentido y, honestamente, tal vez parte de la razón por la que era un héroe tan fuerte era porque constantemente tenía que defenderse y hacer las cosas a su manera. Era admirable y lo hacía funcionar, aunque pudiera sonarle a alguien que no lo conociera. Ochako no sabía si ella podría hacer lo mismo. Todavía se sentía muy culpable por querer ser una heroína solo por dinero, pero tal vez si hablaba con Mei al respecto, al menos podría darle una oportunidad. Ochako aún no estaba segura de si Shinso decía la verdad sobre que Mei también estaba motivada por el dinero, pero si lo era, entonces al menos tal vez sabría que no estaba sola. Dejó que sus inseguridades se desvanecieran mientras Gunead los guiaba en el calentamiento y les ordenaba entrenar. Ochako le sonrió a Shinso, quien parecía aburrido, pero a estas alturas, estaba casi segura de que eso significaba que la tomaba en serio. Cargó primero, repasando los movimientos que Gunead les había enseñado el día anterior y obligando a Shinso a retroceder un paso antes de que pudiera contraatacar. Todavía se sentía como una impostora, pero el movimiento y la acción repetitivos la ayudaban. La contrapartida, claro, era que el uno para todos parecía despertar en cuanto se encontraba en cualquier situación de combate, pero confiaba en que podría mantenerlo donde quería. Lanzó un puñetazo a Shinso y no se sorprendió cuando él la esquivó y la agarró de los brazos. Sintió que el uno para todos brotaba en su interior cuando él continuó el movimiento y comenzó a tirarla al suelo, pero ella lo apartó. Tal vez después de hablar con Mei, podría. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir la resistencia de One for All. Intentó reprimir el poder como lo había hecho durante días, pero esta vez, el poder fue como un tsunami y cualquier control que supusiera tener sobre él desapareció al sentir el cambio de gravedad. David Shield se dedicaba a trastear en su laboratorio privado, esta vez en un proyecto de verdad. Le había impresionado que la chica Astume ni siquiera necesitara que le dijeran que fallaba en el invento, y estaba emocionado por ver qué elegiría para su proyecto esta semana. Netsu le había advertido que Midoriya parecería tranquilo en comparación, pero que era tan inteligente y observador como Atsume, o incluso más, así que deberían darle una peculiaridad o un programa informático en el que trabajar en lugar de descartarlo. David estaba seguro de que el chico se llevaría bien con sus analistas, así que no estaba demasiado preocupado. Si Netsu decía que el chico era inteligente, David no era tan estúpido como para pensar que era menos que un genio. De repente, se oyó un estruendo y David se puso de pie de un salto. Vio a una joven con lo que parecía un disfraz de heroína apoyándose en la mesa. Lo miró con los ojos muy abiertos por un instante, y él solo notó brevemente que estaba pálida y completamente agotada antes de tambalearse rápidamente hacia el cubo de basura más cercano y empezar a vomitar. Dudaba entre consolarla o llamar a seguridad, y terminó mirándola en shock mientras ella se encorvaba y se agarraba el estómago. ¿Cómo había entrado? Le resultaba vagamente familiar, pero claro, también era una adolescente que se parecía a todas las que había visto, así que no confiaba lo suficiente en eso como para que sirviera de algo, sobre todo porque de alguna manera había entrado en su oficina privada.
Había 2 niveles de seguridad justo afuera de la puerta, y luego habría tenido que saltarse aún más seguridad para entrar al edificio, y eso sin contar entrar en la isla. Aún así, estaba bastante seguro de que los únicos adolescentes autorizados a entrar en la isla esa semana eran sus becarios, lo que, considerando que ni siquiera sabía quién era esa chica, significaba que había algo realmente mal con su seguridad. Después de 1 minuto, la niña finalmente dejó de vomitar y lo miró, con la voz ronca y apenas perceptible por el cansancio. Eso no se suponía que pasara. Se abalanzó justo a tiempo para evitar que la pobre chica se golpeara la cabeza contra el suelo al desmayarse. Las preguntas le daban vueltas en la cabeza mientras sacaba el teléfono. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué se suponía que iba a pasar? La línea solo sonó 2 veces antes de que alguien contestara. David finalmente logró apartar la mirada de ella y observar la habitación. Sí, seguridad de la isla. Tenemos un nivel de riesgo de seguridad 7. Bloqueen la isla. Capítulo 45. Desaparecido. ¿Cómo que desapareció? Shouta estaba a punto de arrancarse los pelos. Shinso no tiene ningún don de invisibilidad ni nada. No puede desaparecer así como así. Bueno, no sé qué decirte, porque en un momento la tenía en una llave de captura y de repente, estaba conteniendo el aire. Shinso parecía estar enloqueciendo, lo cual era perfectamente comprensible dadas las circunstancias. Desapareció sin previo aviso. Hemos destrozado a toda la agencia y seguimos sin encontrarla. Vale. Shouta respiró hondo. Vale. Uraraka ha desaparecido. Podemos ocuparnos de esto. Gunead ya está al teléfono con Netsu, ¿verdad? Sí. Shinso casi parecía a punto de llorar. La encontrarás, ¿verdad? Shouta tragó saliva. Seguro que lo intentaremos. Colgó y se frotó las sienes. De todas las cosas con las que esperaba lidiar en las prácticas, una estudiante desaparecida no era una de ellas. Quejas por ruido, recomendaciones de comportamiento, tal vez incluso un ataque de un villano, todo eso era posible, pero una estudiante desaparecida era la peor pesadilla de cualquier profesor y, para colmo, no tenían ninguna pista porque había desaparecido de una agencia de héroes de seguridad a la vista de un héroe profesional y media docena de becarios, y nadie había visto nada. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Su teléfono volvió a sonar y lo cogió sin mirar. Shinso, si se trata de Uraraka, no ha pasado mucho tiempo para que encontremos algo todavía. Bueno, se trata de Uraraka, la voz de Netsu sonaba sombría. Pero creo que hay una pista que debes conocer. Izuku saltó al escritorio junto a Mei, que estaba soldando algo u otra cosa. ¿No se suponía que el Dr. Shiel ya estaría aquí? ¿A quién le importa? Preguntó Mei encogiéndose de hombros. Si necesitara desbloquear el laboratorio, sería otra historia, pero si de todas formas solo estamos eligiendo un proyecto, entonces da igual cuando aparezca. Supongo, dijo Izuku lentamente, volviendo a su portátil. He estado pensando en lo que quiero hacer y no estoy seguro de si quiero crear algún tipo de software de mapas o algo que me ayude con esos pendientes que llevaba Melissa. Tener una señal de alerta temprana para ataques de pánico parece una tecnología muy útil. ¿En qué estás trabajando? ¿Ahora mismo? Mei apretó un último tornillo y apartó a su nuevo bebé. Nada. Pero eso era básicamente un sol artificial portátil. Me vino la idea de ese niño pájaro de la nueva clase de Shinso. Podría haber todo tipo de peculiaridades sensibles a la luz. ¡Genial! Izuku sonrió y sacó su libreta. Eso les vendría muy bien a muchos héroes. ¿Crees que es esférica o funcionaría mejor como linterna? ¿Y qué tal? Su teléfono sonó y lo interrumpió. Miró a Mei para ver si sabía quién llamaba, pero ella se encogió de hombros y empezó a desmontar su nuevo invento, así que Izuku lo contestó sin más. Hola. Izuku. Hitoshi parecía presa del pánico al otro lado del teléfono, e Izuku inmediatamente dejó su libreta y le hizo señas a Mei para que se acercara. Tienes esa actitud de hombre sentado en una silla, así que sabes guardar secretos, ¿verdad? ¿Sí? Izuku puso el teléfono en altavoz mientras Mei se acercaba a él. Por cierto, estás en altavoz con Mei. ¿Qué pasa? Bueno, la voz de Hitoshi se suavizó un poco. Yo, probablemente no debería contarte esto, porque sería muy malo que los medios se enteraran ahora mismo, así que, pero, sé que sabes mucho sobre donaciones y pensé que tal vez te habrías topado con esta o algo parecido, pero no sé qué. Respira hondo, extra credit cum, le indicó Mei.
Estamos aquí y los medios son aburridos, así que no vamos a decírselo, y sabes que podemos guardar un secreto. Si no, Izuku probablemente estaría muerto, así que veamos si podemos ayudar. Izuku asintió en señal de acuerdo. Tómate tu tiempo. Bueno, gruñó Hitoshi. Sabes que estoy haciendo prácticas en el mismo lugar que Uraraka, ¿verdad? Izuku y Mei intercambiaron una mirada confusa. Sí, ¿por qué? No podemos encontrarla. Al instante, Izuku y Mei se sentaron erguidos. ¿Qué? Al otro lado del teléfono, Hitoshi suspiró. Desapareció en medio de un entrenamiento. Un minuto la tenía agarrada y al siguiente, simplemente no está en ninguna parte. Izuku corrió a la computadora más cercana. Y no había niebla púrpura, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en la USG, así que intenta recordarlo. No. Hitoshi respiró hondo. Simplemente se había ido. Espera, quizás vi un brillo verdoso. O quizás era rosa. Aunque quizá fue un efecto de la luz, y desde luego no había niebla púrpura ni nada parecido. ¿Te suena a alguna peculiaridad que hayas visto? No. Izuku frunció el ceño y escribió algunas cosas en su búsqueda. Y por lo que veo, tampoco está en el registro de peculiaridades. La mayoría de las peculiaridades de la disformidad tienen alguna indicación visual de que se están activando, y si la hubiera atacado un villano, lo habrías visto. Ni siquiera habíamos salido de la agencia. Insistió Hitoshi. No había villanos. Izuku suspiró. Siento no haber podido ayudar más. Seguiremos pensando y te contactaremos si encontramos algo. Gracias, suspiró Hitoshi. O sea, Aizawa y Netsu también están trabajando en ello, así que espero que la encontremos pronto. Avísanos, dijo Mei. Gravity-chan es demasiado bueno como para desaparecer de la faz de la Tierra. Lo haré, dijo Hitoshi. Gracias, chicos. Sí. Izuku colgó y miró a Mei. Ojalá pudiéramos hacer algo más. ¿Qué podemos hacer, Izuku? Se quejó Mei. Estamos en una isla flotante a horas de Japón. Supongo. Izuku se mordió el labio. Bueno, de vuelta al trabajo. Mei asintió y cogió su destornillador con tristeza. De vuelta al trabajo. Shouta pensó que a estas alturas ya debería estar acostumbrándose a enojarse por sus alumnos. Así que me estás diciendo que no solo le diste a mi alumna un don extra sin informarme, sino que este don milagroso e imposible le ha pintado una diana enorme porque viene con un némesis que dirige la maldita liga de villanos. Ah, y considerando que desapareció en el aire, probablemente sean ellos quienes se la llevaron, sobre todo porque ni siquiera le diste seguridad extra después de darle un cartel gigante de estoy aquí. ¿Me estoy perdiendo algo, Olmig? Olmig se aclaró la garganta torpemente. Bueno, no esperaba que la encontraran tan pronto. Shouta lo fulminó con la mirada. Bueno, lo hicieron, ¿y ahora qué? Ahora haremos todo lo posible por encontrarla, dijo Netsu con calma, con una taza de té frío sobre el escritorio a su lado. Lo hecho está, Aizawa. Uraraka se ha ido, y darle vueltas al pasado y a lo que debería o no debería haberse hecho no nos ayudará a recuperarla. Mi único problema es que ninguno de los presentes vio señales de Kurohiri, dijo Tsukauchi. Incluso cuando preguntamos específicamente sobre la niebla púrpura, todos los presentes dijeron que no vieron nada parecido y ninguno de ellos mintió. ¿Creemos entonces que la Liga ha conseguido otra peculiaridad de la disformidad? Preguntó Olmigos. Con todos para uno al mando, es una posibilidad. También existe la posibilidad de que la Liga ni siquiera la haya elegido, señaló Tsukauchi. No podemos hacernos ilusiones, dijo Shouta. De todas las posibilidades que hemos considerado, la más probable es que Uraraka fuera secuestrada por la Liga porque este rubio patán decidió darles un incentivo para hacerlo. Olmig suspiró. Lo sé. Shouta notó que Netsu había guardado un silencio sospechoso y lo encontró mirando fijamente su pantalla. No estaba seguro de cómo la situación podría empeorar, pero tenía la terrible sospecha de que estaba a punto de descubrirlo. Netsu. ¿Qué pasa? Acabo de recibir un correo electrónico del equipo de seguridad de la isla primero, donde Midoriya y Atsume están de prácticas. Netsu se giró para mirarlos. Hubo una brecha de seguridad. Toda la isla está ahora en estado de confinamiento. Tras 2 horas de espera en el laboratorio y trabajando en varios proyectos, Izuku decidió que ya era hora de averiguar qué estaba pasando, aunque solo fuera porque se estaba poniendo nervioso solo sentado frente a la pantalla al saber que uno de sus amigos había desaparecido. Así que dejó a Mei trabajando en el laboratorio y empezó a buscar al Dr. Shield.
Hasta el momento, solo había estado deambulando por los pasillos, pero las pocas personas que había visto parecían preocupadas por alguna razón y habían estado demasiado ocupadas para hablar con él. Finalmente, encontró a alguien que pudo indicarle dónde estaba la habitación de Melissa, así que ahora mismo esperaba que ella pudiera llevarlo con su padre o al menos decirle por qué nadie los había visto en toda la mañana. Estaba a solo unos pasillos de donde le habían dicho que fuera cuando vio a Melissa y, para colmo, su padre caminaba a su lado. Izuku los saludó con la mano y echó a correr hacia ellos. Hola. Melissa. Dr. Shield. Wai, Midoriya. El Dr. Shield tenía los hombros hundidos y parecía mucho más cansado que cuando Izuku lo vio anoche. Perdón por no haberme presentado esta mañana. Debería haber enviado a otro inventor en mi lugar, pero todos hemos estado trabajando horas extras con todo. La situación actual nos ha dejado a todos desconcertados. ¿Pero cuál es la situación actual?, preguntó Izuku. Porque si la hay, nadie nos ha dicho nada al respecto. La isla está actualmente en estado de confinamiento, explicó Melissa. Iba a avisarte. Una intrusa entró en el laboratorio de papá hace unas horas y, hasta que sepamos cómo entró, nadie puede entrar ni salir de la isla y la comunicación también es limitada. Es un desastre ahora mismo, pero si ayuda a mantener a todos a salvo, ¿vale la pena, no? Izuku asintió. Claro. ¿Se las ingeniaron para entrar o fue alguna peculiaridad? Sé que probablemente tengan mejores analistas, programadores y todos aquí, pero si puedo ayudar en algo. El Dr. Shield intercambió una mirada con Melissa antes de volverse hacia Izuku. La verdad es que no tenemos ni idea. Podría ser una peculiaridad o alguna tecnología desconocida. Apareció justo delante de mí, sin previo aviso, sin ninguna indicación de que algo ni alguien llegaría. Sinceramente, nuestros científicos estarían encantados de tener un misterio que resolver si no fuera una amenaza tan grande para la seguridad de la isla. Izuku asintió, sí, puedo ver por qué eso, espera, dijiste que simplemente apareció de repente. Melissa asintió. Papá era el único que estaba allí, pero cuando lo reprodujimos en las cámaras, en un momento la habitación estaba vacía y al siguiente ella se tambaleaba sobre la mesa y vomitaba en el cubo de basura más cercano antes de desmayarse. Le hemos brindado atención médica, pero hasta ahora, nadie sabe quién es ni cómo entró en su laboratorio. El Dr. Shield se quejó. Nuestra única pista es que en ese momento llevaba lo que parecía ser un uniforme de héroe. Estamos esperando la respuesta de la empresa que lo produjo, pero no coincide con ningún héroe con licencia. Porque aún no tiene licencia de héroe, murmuró Izuku. El Dr. Shield se detuvo. ¿Qué? La mente de Izuku daba vueltas. Si sus sospechas eran ciertas, ¿cómo había llegado Uraraka a la isla y en tan solo un par de horas? Les había llevado a él y a Mei más de 3 horas volar hasta allí y ni siquiera sabía exactamente dónde estaba. Aún así, por imposible que pareciera, Shinzo había descrito su desaparición de la misma manera que el Dr. Shield había descrito la entrada del intruso. Aquí en un momento, desaparecido al siguiente. Y las secuelas del don de Uraraka explicaban las náuseas y los vómitos extremos que sufrió al llegar. ¿Había una especie de extraño resplandor verdoso rosado?, preguntó Izuku finalmente. ¿Habría sido muy tenue, casi tan débil que se diría que era un efecto de la luz? El Dr. Shield miró a Melissa, quien asintió. Cuando vi el video, pensé que solo era un destello de lente, explicó. Pero se desvaneció casi en cuanto apareció, así que solo duró un par de segundos. ¿Por qué?, preguntó el Dr. Shield. ¿Sabes qué está pasando? Oh, no tengo ni idea, respondió Izuku. Pero me gustaría verla, si es posible. Creo que podría saber quién es. Ochako estaba agotada. Nunca se había sentido tan cansada y asquerosa en su vida, pero aún así, aún sentía demasiada energía vibrando en su interior y mantenía los ojos cerrados, con la esperanza de que si lograba contenerla, tal vez se le pasara y pudiera volver a dormirse. De verdad esperaba que lo último que recordara fuera un sueño extraño, porque si no, no sabría dónde estaba, pero si mantenía los ojos cerrados y fingía dormir, podría fingir que estaba a salvo en la agencia de Gunead y no tendría que notar la diferencia. Se abrió una puerta y escuchó a algunas personas entrar a la habitación antes de que una voz desconocida comenzara a hablar. Parece estar sufriendo de agotamiento por su don, pero como no estamos seguros de cuál es su don, entonces no hay forma de saber si es por venir aquí o si es por lo que sea que estuviera haciendo antes. Bueno, esto es interesante. La voz le sonaba y Ochako abrió los ojos de golpe.
La habitación le dio vueltas al incorporarse demasiado rápido, pero estaba demasiado aliviada como para que le importara. Midoriya le sonrió. Hola, Uraraka. No deberías estar aquí.